Ahora sí, nuestro invitado que está precisamente en cabina, Eric Molino, va a hablarnos un poco sobre el tema del mercado inmobiliario, en específico el tema relacionado con las viviendas de interés social y de interés preferencial, porque parece que esto está en stand-by y el efecto que esto tiene en el pueblo panameño. Bienvenido, don Eric. Gracias por la invitación, Álvaro. Sí, nosotros hicimos un estudio económico que realmente lo que trataba era de dimensionar el impacto positivo que había estado teniendo históricamente los programas que se habían estado haciendo del Fondo Solidario de Vivienda y de interés preferencial, sobre todo ahorita en el contexto de que estos programas han sido detenidos de manera abrupta, y entendemos que han sido detenidos por un tema de que existen problemas ahorita mismo en las finanzas nacionales, un problema del que todos hemos estado muy conscientes. Una de las cosas que nosotros hemos estado tal vez tratando de argumentar en el estudio es que cuando uno está evaluando terminar de hacer programas, uno tiene que ver cuál va a ser el efecto neto que esto va a causar en la economía. Y una de las cosas que nosotros hemos estado argumentando es que cada dólar que se había estado invirtiendo en este tipo de programas al final resultaba en un beneficio muy por encima de la inversión que estaba haciendo el Estado. Si me permites, te doy un par de estadísticas que nosotros hemos sacado en este estudio. Por ejemplo, nosotros tenemos que actualmente se calcula que el déficit habitacional en toda la República de Panamá son de aproximadamente 180,000 viviendas que hacen falta para las personas. El plan estratégico que tiene Miviot ahorita mismo es de unas 54,000 casas en los próximos 5 años. Es decir, están tratando de ver de qué manera hacen un poco menos de un tercio de eso en los próximos 5 años, pero también hay que entender que sin el apoyo, digamos, de la gestión privada y del sector empleador, se le va a hacer muy difícil a el Estado históricamente poder llegar a estos números. Si te pones a ver una proporción basada en este propio estudio, ellos hablan de que van a ser aproximadamente 4,500 casas por año, cuando históricamente solamente han hecho 1,000. Y esto no solamente es un tema de capacidad de ejecución que tiene el sector privado, sino que si tú tomas lo que se estuvo invirtiendo el año pasado en el Fondo Solidario, estamos hablando de unos 66 millones de dólares. Eso al final resultó en una inversión privada equivalente a 400 millones de dólares. Estamos hablando casi de una relación de 6-1. O sea que realmente este tipo de programas no solamente han sido muy efectivos en la reducción de la ruralidad, en la reducción del déficit habitacional, sino que realmente prácticamente que se paga solo. Entonces, cuando nosotros al final estamos viendo la situación de las finanzas nacionales, en las que tú sabes yo he estado muy involucrado, al final uno lo que tiene que evaluar precisamente es cuando hace este tipo de cambios a las políticas, tienes que verlo en un contexto. Al final el impacto que esto tiene para el interior es muy por encima del que tendría, por ejemplo, en la ciudad capital o en la provincia de Panamá, y lo que tratamos de plantear con el estudio un poquito es tratar de sensibilizar y dar explicaciones de cómo esto está impactando precisamente el interior de nuestro país en cuanto a empleos y en cuanto a la generación de actividad económica en el interior. ¿Cuál sería la recomendación entonces para girar el timón para que los sectores que se están viendo afectados en este momento pues se vean beneficiados o continúen con el proyecto como tal? Mira, definitivamente... No, y ayer nada más, le agrego a lo que dice Lisbeica, decía antes de ayer, creo que fue, el dirigente de la Asociación Bancaria de Panamá, en su explicación, que Panamá es uno de los países, si no el país, donde más gente tiene una casa propia. Y estos son uno de los elementos que ayudan a que la gente viva en casa propia y no precisamente en casas alquiladas, como ocurre en muchas ciudades del mundo. Mira, y quisiera hacer tal vez hincapié, empezando, Álvaro, por lo que tú estás comentando. Nosotros en el estudio una de las cosas que hicimos fue separar por quintiles, que básicamente tú separas a población en el 20% que menos gana, después el segundo 20% que menos gana, así sucesivamente. Y una de las cosas que tú ves es que efectivamente tienes una situación donde las personas que menos ganan dependen del alquiler. Y lo que te dicen la enorme mayoría de los estudios es que si tú realmente quieres reducir la desigualdad y quieres reducir la pobreza, tú tienes que empezar por el tema
tema de hacerle accesible una vivienda a las personas, porque al final eso acaba siendo el principal patrimonio de las personas en el menor quintil de ingresos. Y esto lo puedes confirmar coloquialmente cuando tú conoces a muchas personas que realmente el legado y el patrimonio que les han dejado de herencia sus abuelos o sus padres es precisamente la vivienda. Entonces, una de las cosas que tú definitivamente quieres incentivar es precisamente el acceso a la vivienda. Y al final yo creo que una de las cosas que nosotros también, y antes de caer a tu punto, Lisbeica, una de las cosas que nosotros también debemos ver es que el desarrollo de este tipo de programas, con el apoyo que ha tenido, aparte del sector privado, ha sido que no solamente es el tema de que personas tengan casas, sino que también tengan casas con acceso a saneamiento básico, con acceso a electricidad, con acceso a agua, que son, digamos, uno de los principales beneficios que hemos tenido en reducir la ruralidad en los últimos 10 años. A tu pregunta de qué es lo que hay que hacer, yo definitivamente siempre he sido muy proponente de que tienes que buscar soluciones de mercado. Cuando tú estás viendo históricamente en la región latinoamericana, han habido, digamos, diferentes tipos de programas que se han aplicado y eventualmente los programas que requieran de algún tipo de subsidio dejan de funcionar, ya sea porque tienes una situación fiscal que te pone en aprietos las finanzas públicas o una situación en donde las personas se aprovechan. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo desde México hasta Chile. Pero ¿qué han estado haciendo precisamente? ¿Cuál ha sido el escenario aquí? Claro, entonces, digamos, el estudio se enfocó precisamente, digamos, en el interior de la República, donde tienes, digamos, y eso lo hablamos muy extensamente en el estudio, que al final no puedes comparar, por ejemplo, la provincia de Panamá y Panamá Oeste con el interior del país. Nada más para muestra de eso, aproximadamente 68% de todo el PIB de la República es la provincia de Panamá y Panamá Oeste, mientras que sacando Colón y Darién, el resto del país representa aproximadamente 16% del PIB. Ahí tú te das cuenta de una desigualdad tan grande y tan importante que hay. Entonces, si tú quieres realmente tener, digamos, un desarrollo económico que evite que la gente tenga la necesidad de migrar de estos lugares para venir a la ciudad de Panamá y sobrecargar, digamos, el sistema de saneamiento público, tienes que empezar por un tema de vivienda. Volviendo al tema, entonces, de buscar soluciones de mercado que sean autosostenibles, en las que tú involucres a la banca, que tengas que minimizar el impacto que le tenga a los contribuyentes este tipo de programas. Al final se han visto, digamos, soluciones muy interesantes en México y en Chile, que son cosas que nosotros hemos visto. Tienes que involucrar los instrumentos financieros en los mercados de capitales para, digamos, crear un mayor acceso a personas que quieran, digamos, invertir en este tipo de recursos a través de fondos de inversión. Ese tipo de cosas es muy común. Por ejemplo, en Chile eso bajó digamos, el déficit habitacional de 1 de cada 10 a 1 de cada 4. O sea que fue, digamos, un programa realmente exitoso. En Estados Unidos y en México existe el programa de seguros y no quiero elaborar tanto antes de llegar a entregar el estudio, pero al final estas son cosas que nosotros en el punto de vista académico decimos, bueno, no hay que reinventar la rueda, hay que ver qué es lo que ha funcionado en otros países y que ha sido sostenible en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa para los veteranos específicamente que llegan y dicen, mira, queremos comprar una casa, pero al final no tenemos para pagar, digamos, ese famoso abono inicial que se tiene que poner, y desde hace décadas tienen un programa de seguros que le permite a la banca sentirse que no está haciendo una inversión arriesgada con el dinero de los cuentavientes, y son programas que se han replicado en México, son programas que se han replicado en Colombia y que nosotros estamos, digamos, genuinamente y académicamente de una manera responsable y científica diciendo, oye, estas son cosas que han funcionado en otros países y creo que resuelven el problema y que de cierta manera le reducen a ese Estado, al Estado, la dependencia de estar continuando subsidiando, que se puede, digamos, prestar para acrecentar el problema de las finanzas nacionales. Y ahí, digamos, en el estudio, cuando lo publiquemos, elaboraremos un poquito más en ese tipo de detalles, pero nos sentimos cómodos que la historia está de nuestro lado porque ya son programas que han sido probados y funcionados. ¿Qué está pasando en este momento con aquellos panameños de clase media, baja y baja, que son los que, a mi juicio, más aplican para este tipo de financiamiento de lo que llamamos el Fondo Solidario de Vivienda? Mira, en este momento tenemos una situación que, digamos, no es culpa de la banca. Al final recordemos que el sector bancario es un sector regulado y que nosotros tenemos a un superintendente que al final lo que trata de enfocarse es en que el dinero del cuentaviente, que es lo que se usa principalmente para fondear los financiamientos, esté protegido. Y entendemos que al final, cuando tú tienes políticas que habían estado, digamos, ayudando a crearle acceso a personas de escasos recursos a financiamiento, en el momento que tú retiras
retiras esos programas sin ningún, digamos, tipo de transición o ningún tipo de plan de hacerlo escalonado, al final tienes situaciones en las que en este momento se han paralizado. Muchas cartas irrevocables han sido revocadas. Han habido situaciones en donde la banca lamentablemente ha dicho, oye, mira, sin el programa vas a tener que hacer un abono inicial mucho más alto, un poco en cumplimiento de normas internacionales y de regulación. Pero claro, se enfrenta a una persona digamos, clase media baja, a una situación en la que evidentemente si al principio estaba poniendo $2,000 abono inicial o $1,000 abono inicial, al tener que poner ahora $10,000 se vuelve, digamos, prácticamente que imposible. Ese es, digamos, el impacto que ha tenido. Entonces eso ha no solamente desacelerado la construcción y de muchos proyectos que habían ya sido, digamos, terminados y que estaban en espera de recibir la carta promesa para que la persona se pueda, digamos, tener el préstamo. Ahora tenemos una situación de impasse que realmente ha ralentizado muchísimo, no solamente la actividad económica, sino que precisamente lo que tú dices, personas ya puedan tener, digamos, ese acceso a una vivienda. Es una situación que se entiende. La verdad es que al final nosotros sí consideramos que lo responsable no es simplemente criticar y decir, oye, esto sí tiene un impacto, que evidentemente es gran parte del análisis, del estudio, un poquito hacer un efecto neto y decir, entendemos que al final esto representa un costo, pero cuando lo pones a ver digamos, en el macro, al final es un programa que se repaga solo, porque es un programa que al final, sobre todo en el interior de la República, ha tenido, digamos, un impacto en la actividad económica muy por encima de lo que ha costado. Pero ahorita mismo lo que nosotros estamos tratando de plantear es una solución que involucra a la banca y que al final le dé ese tipo, digamos, de tranquilidad que requiere desde el punto de vista regulatorio. Y al final lo que nosotros debemos recordar es que el beneficiario tiene que ser precisamente esa persona que está en casas informales, o una casa que no tiene acceso a saneamiento, o una casa donde están en estado de hacinamiento. Al final, cuando uno se mete a analizar el déficit habitacional, es multidimensional. No solamente es un tema de que tienes a muchas personas viviendo en una misma vivienda, sino que también evidentemente lo que tú quieres es dignificar el acceso a este tipo de viviendas en el interior de la República y no crear esa dependencia que las personas, y sobre todo con los jóvenes que están sintiendo que tienen que migrar hacia la provincia de Panamá o Panamá Oeste para buscar mejores oportunidades, sino que esas oportunidades se empiecen a crear desde el interior de la República. Ok, las condiciones bancarias y cómo afectan. Mira, al final tú tienes, digamos, como es un sector regulado, como mencionaba, el banco tiene una situación bastante clara de cuál es su responsabilidad. Ellos tienen que identificar qué personas cumplen con crédito y que ese crédito al final sea repagado. Al final, cuando tú estás evaluando la calidad de préstamo, tú empiezas a evaluar cosas como, por ejemplo, el salario. Y existen criterios como, por ejemplo, que no se le puede pagar o no se le puede dar un préstamo a personas cuyo salario sea por debajo de $700. Y la realidad es que en muchas de las provincias del interior de la República, la mediana salarial es muy por debajo de los $700. Tú tienes, por ejemplo, que en la provincia de Veraguas es precisamente $700, pero en Bocas del Toro, en Coclé, en muchas de nuestras provincias del interior, esa media salarial está rondando los $600. O sea que ya de una vez estás, digamos, descalificando a la persona. Y nuevamente, tal vez la postura, obviamente, desde nuestro punto de vista académico, yo soy profesor de economía y entiendo perfectamente, digamos, de dónde vendría el tema del análisis y que se tiene que hacer de manera responsable la evaluación de crédito, pero ahí es donde precisamente nosotros debemos promover unas estructuras y unos incentivos claros para que entonces estas personas puedan tener el acceso a la vivienda de una manera sostenible, porque eliminar este tipo de programas no hace que se elimine el problema. Sigue habiendo un déficit habitacional, siguen habiendo personas que no tienen acceso a, digamos, una vivienda digna. Entonces hay que tratar de encontrarle una solución, pero que la banca esté precisamente, digamos, no solamente incentivada a participar, sino que también cumpla con todos los estándares regulatorios que al final la superintendencia le establece. Ante la pérdida del grado de inversión, estamos a un paso de terminar con una de las últimas calificadoras de perder el grado de inversión. Este tipo de programas no se ve afectado como la banca de nuestra región, de nuestro país, impulsa este tipo de apoyos para personas de escasos recursos, que definitivamente son los que aplican para este tipo de programas. Mira, gracias por tocar el tema de riesgo país, porque ese es uno de los temas que a mí me encanta. Yo creo que irresponsablemente han habido muchas personas diciendo que uno no come de riesgo país, pero están totalmente equivocados. Al final, cuando aumenta el riesgo país, precisamente una de las primeras cosas que aumenta es la tasa de interés.
y lo que pasa es que al final la tasa de interés es una función principalmente de dos cosas. ¿Cuánto te cuesta fondear los préstamos? Que eso es principalmente cuánto le estoy dando yo de intereses a los cuentavientes. Yo agarro un depósito de plazo fijo de 5 años y lo convierto en una hipoteca de 30 años. Entonces, si las tasas de interés de los, digamos, depósitos están altas, va a traducirse en una tasa de interés alta. Pero aparte de eso, también tienes el riesgo país, porque tú no solamente te estás fondeando con el crédito local, te estás fondeando con crédito internacional, y al final los inversores a nivel internacional, el mercado de capitales te dice Panamá se está volviendo cada vez un país más riesgoso. Entonces, cuando tú tienes un aumento en, o digamos, tienes una pérdida en la calificación de riesgo o una reducción en la calificación de riesgo, lo que se acaba traduciendo es una tasa de interés más alta, porque el riesgo para el cuentaviente, que es al final el que tiene el que está poniendo el dinero, es mucho mayor, y los bancos tienen que al final hacer un análisis de manera responsable porque están regulados, y al final esto se va a traducir en que también va a haber, digamos, cierto nivel de desaceleramiento económico generalizado, porque eso hace que menos inversiones vengan, eso hace que el costo para el Estado sea más alto, vamos a tener que estar pagando más intereses desde el punto de vista del Estado, eso se traduce en menos inversiones, se traduce en, digamos, menos medicinas, así que definitivamente a mí me parece una irresponsabilidad cuando salen a veces las personas diciendo que el grado de inversión, entre comillas, solamente le afecta a los empresarios, le afecta a todas las personas que tienen un empleo, a todas las personas que tienen un crédito o una hipoteca, así que yo creo que nos salvamos, nos extendieron, Moody's nos extendió por un año, pero nos hizo una advertencia bastante fuerte, así que yo sí creo que al final nosotros todos como panameños, y estuvieron hablando del tema de la caja del Seguro Social, yo creo que todas las cosas deben verse en contexto. Ahorita mismo el desaceleramiento que está habiendo a nivel de construcción, que representa 22% del PIB provincial, en cuanto a la paralización de este tipo de programas, va a afectar la caja del Seguro Social, va a afectar las finanzas nacionales, porque tienes mucho menos actividad económica. En el interior de la República, los primeros dos trabajos son o en el sector agropecuario o en el sector de construcción y de sector inmobiliario. O sea que darle un freno de mano a este sector va a definitivamente tener un impacto tanto en las finanzas a nivel municipal como, digamos, en la actividad económica a nivel nacional, y esas son cosas que definitivamente no nos ayudan para el tema de la calificación de riesgo. No, definitivamente era mi pregunta inmediata, el tema del impacto que tiene esto en la economía y los empleos, porque no es solamente en el beneficio que recibe quien adquiere la casa con este Fondo Solidario de Vivienda, sino también que las empresas que se dedican al desarrollo de estos proyectos van a disminuir el volumen de viviendas de interés social que estaban desarrollando. Así de sencillo, y esto es una especie de cadena que va a afectar la economía de el país entero y principalmente del interior de la República, don Eric Molino. Así es, así es. Mira, nada más para darte un par de estadísticas rápidas en cuanto a eso precisamente, es si tú agarras el peso que tiene el sector de construcción y de actividad inmobiliaria en el interior del país, estamos hablando de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Los propios estudios del Estado históricamente han dicho que el efecto multiplicador de la construcción es de por lo menos 2.5 veces, es decir, cada dólar que yo invierto en construcción o gasto en el sector construcción, para ser más específico, se traduce en 2.5 dólares. Entonces, tener una disminución importante en este sector y las estadísticas aún son muy frescas porque esto ha sido una política que ha empezado de junio para acá o de julio para acá, pero nosotros hemos visto que en algunas provincias se ha desacelerado entre 35 y hasta 60% la actividad, porque precisamente ha sido, digamos, un cambio abrupto en la política sin ningún tipo de transición. Entonces, al final, si tú tienes una disminución en ese sector que es tan importante, al final lo que hubiese estado siendo ahorrado en no dar estos programas lo estás perdiendo por toda la actividad económica de recaudación que está dejando de percibir la población, y genera aún más, digamos, una carga en el sentido de si tienes más personas que están desempleadas, esas son personas que al final necesitarían mayor asistencia social. Entonces, digamos, el punto al final de nuestro estudio es un análisis que trata de decir, mira, estas cosas deben verse en el neto. ¿Cuánto me cuesta cada dólar que yo estoy, digamos, invirtiendo en este tipo de programas? ¿Cuánto beneficio está recibiendo
el país y si esto, digamos, se hace de manera sustentable, para luego ser complementado con decir, oye, ya nosotros tenemos la experiencia latinoamericana de México, de Colombia, de Chile, en los que ya han estado en esta situación y han implementado programas exitosos donde involucran a la banca y que se cumplen todos los reglamentos desde el punto de vista regulatorio, y al final acabas reduciendo el déficit habitacional, que es el objetivo que todos debemos estar buscando. Bueno, gracias, don Eric Molino, por estar con nosotros Un placer. en la mañana de hoy, compartiéndonos un poco sobre este tema que también es de interés para la población panameña. Hemos tratado que también